Este es un tutorial para el uso del software NVivo. NVivo es un software de análisis cualitativo útil para el procesamiento, organización, clasificación y análisis de datos. NVivo se puede usar para cualquier investigación cualitativa. El software NVivo necesita para su utilización procesador Pentium 3 de 1.2 GHz o Pentium 4 de 1.4 GHz, 1 GB de memoria RAM o más, resolución de pantalla 1024 x 768, Microsoft Windows XP o versiones posteriores, aproximadamente 1 GB de espacio en disco duro o más. Los requisitos para el material de información para su procesamiento con el software NVivo es cualquier texto en formato Word, PDF, blog de notas, etc. También se pueden utilizar fotografías y videos. En este caso nosotros vamos a trabajar como muestra para las principales funciones básicas del NVivo con un texto de Word. El primer paso es crear un proyecto nuevo dentro del programa NVivo. Es posible agregar una pequeña descripción sobre el proyecto. Y también nos da la opción de guardarlo donde mejor nos acomode, en el escritorio, dentro de la carpeta de documentos. Inmediatamente después de haberse creado el proyecto, nos envía al proyecto tutorial nvivo.nvp. Ahora, nosotros queremos agregar el texto que tenemos en Word al proyecto. Esto lo hacemos dando clic en elementos internos, dando clic en el área en blanco que tenemos donde va a ir el texto y luego en la pestaña proyecto. Elemento interno nuevo. Y como podemos ver tenemos tres opciones: audio, video o documento. En este caso es un documento. El documento que vamos a utilizar ahora es sobre acciones de mejora y reducción de riesgos. Nos ha creado una pestaña donde vamos a incluir el texto que tenemos en Word. Para incluir este texto solo es necesario seleccionarlo y copiar y pegar. Ahora vemos que tenemos todo el texto que teníamos en nuestro documento de Word aquí, con el que ahora podremos trabajar. Es importante señalar que el NVivo guarda los cambios cada 15 minutos. Queremos agregar ahora otro apartado sobre reducción de riesgos y realizamos el mismo procedimiento. Seleccionamos, copiamos y creamos. Vamos a cerrar este y creamos un nuevo elemento interno. Y pegamos. Ahora sí tenemos toda la información que necesitamos para el análisis. Una de las principales funciones del NVivo es el análisis por variable. Esto es que dentro de un documento nosotros podemos revisar qué tan constante es una palabra o bien que dentro de qué campo de estudio queremos clasificarla. Para este segundo punto vamos a crear nodos, esto es variables. Las variables se crean a partir de los objetivos de la investigación. Entonces, estamos en nodos, damos clic en nodos libres. No sé si aquí se vio cómo se abrió la carpeta.
y damos clic derecho sobre el espacio blanco y damos clic donde dice nodo libre nuevo. Bien, ahora supongamos que nosotros queremos analizar dentro de las acciones de mejora y reducción de riesgos la variable hospital. Y aquí podemos describir a qué nos referimos con hospital. Podemos poner una breve descripción. Hemos creado nuestra primer variable. Regresamos al apartado de recursos y abrimos el área donde dice acciones de mejora. Estando aquí, vamos leyendo el documento y vamos seleccionando los apartados, las líneas, las palabras donde se haga referencia a hospital. Entonces, por ejemplo, aquí, hospitalizado, paciente hospitalizado. Damos clic derecho, seleccionamos, damos clic derecho, damos clic en selección de codificación, en nodos existentes, inmediatamente nos va a abrir este apartado donde dice nodos libres hospital. Damos clic en nodos libres y automáticamente se da clic en hospital. Aceptar. Aquí podemos ver que ya tenemos un nodo y una referencia a la fecha creada y por quién fue creado, porque además NVivo puede crear distintos usuarios para un mismo proyecto, lo cual permite un trabajo en equipo mucho más coordinado. Si regresamos al apartado de nodos, vemos como el nodo libre o variable tiene un recurso y una referencia, la fecha creada y por quién fue creado. Damos clic izquierdo y nos va a abrir a qué se le agregó la variable hospital. Como podemos ver, nos indica el número de referencia y la cobertura total del texto que incluye este apartado. Creemos otra variable. Volvemos a dar clic sobre el espacio blanco para crear un nuevo nodo. Creamos la palabra o la variable calidad de la atención. Hemos creado la variable. Regresamos a recursos. Ahora vamos a buscar en reducción de riesgos, donde se habla sobre la calidad de la atención. Este puede ser un criterio enmarcado dentro de la calidad de la atención. Volvemos a hacer lo mismo, lo seleccionamos, damos clic derecho, selección de codificación en nodos existentes, nodos libres, y aquí nos ha seleccionado las dos. Si nosotros consideramos que incluye las dos variables, bueno, la dejamos, si no quitamos, por ejemplo, hospital. Aceptar. Tenemos una variable o nodo nuevo, una referencia, la hora y por quién fue creado. Regresamos a nodos, cerramos esto y damos clic para ver nuestra variable. Esto es muy útil porque a la hora de hacer un análisis cualitativo, nosotros podemos generar estas variables e ir analizándolas por grupo y no analizar toda la información en su conjunto, lo cual nos muestra un análisis mucho más detallado. Hemos creado la variable calidad de la atención. Vamos a ver qué información tiene dentro. Vemos aquí el número de referencia,
y la cobertura que tiene del texto. También podemos ver esto en resumen, solo nos muestra como las carpetas o el texto, el espacio del texto que ocupa. Esto es muy útil porque a la hora de hacer un análisis cualitativo nosotros podemos dividir la investigación por variables e ir analizándolas una a una, obteniendo así una información mucho más concisa y concreta al respecto. Otro de los elementos que más se usan en el NVivo son las consultas. Dentro de las consultas, el recurso más usado son las frecuencias. Muchas veces nos interesa saber con qué frecuencia se repite una palabra en un texto para saber la importancia o la no importancia que se le brinda a cierto concepto. Entonces, para saber la frecuencia de alguna palabra, damos clic en consultas, damos clic sobre el espacio en blanco, clic derecho ahora, consulta nueva. Podemos buscar en el texto alguna palabra o buscar la frecuencia de las palabras. Aquí le damos clic en agregar al proyecto para que nos guarde la frecuencia y no solamente nos la arroje. Y aquí podemos poner la frecuencia de las 30 palabras más usadas dentro del texto. Después damos clic en el criterio de frecuencias y aquí si queremos analizar cuáles son las 30 palabras más frecuentes, como ya lo vimos en la primera parte, le ponemos 30, aceptar y ejecutar con el clic derecho. A continuación nos muestra las 30 palabras más frecuentes dentro del texto, la longitud, el número de palabras y en porcentaje. También podemos verlo como marca de nube, cual es muy útil porque nos muestra un condensado. Podemos ver también dando clic sobre la palabra que nos interese en qué parte del texto aparece esta palabra. Doble clic. Así nos aparece un resumen de dónde aparece la palabra que hemos seleccionado. En este caso yo seleccioné la palabra lavado. Aquí podemos verla. Esta es la primera referencia, lavado de manos. Y así. Nos aparecen todas las referencias. Igual podemos ver el número de referencias dentro de cada elemento interno. Aquí tenemos 9, aquí 92 y el texto dentro de cada texto propiamente, en este o en este. Para cerrar damos clic acá y acá y nos queda nuestra consulta. Estos serían los dos elementos más utilizados para el análisis de NVivo. Existe un tutorial en la misma página del NVivo en el que nos explica cómo incluir fotografías, videos, archivos de PDF, etc. Muchas gracias.